música. Conduce Enrique el Alemán Snider. Con alma y música. Los miércoles a las 20 por MQR. Más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Cántico Dorado, dedicado a rememorar la verdadera identidad del hombre universal. Un conocimiento traído por hombres de las estrellas. Cántico Dorado, todos los sábados de 16 a 17:30 por MQR, Más que una radio. Amigos oyentes de Cántico Dorado, aquí estamos, sí, gracias, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Buenos Aires, desde la capital de Argentina, bueno, desde la capital de Buenos Aires, no de Argentina, hacia todo el mundo. Sabemos que hay mucha gente acá en Argentina que nos está escuchando, en Colombia o en Estados Unidos, también en Europa, en todo Oriente también. Hay unos corazones con orejas también escuchándonos desde aquí, desde esta Reina del Sur, desde estas tierras samaritanas hacia todo el mundo. Así que bueno, con mucha alegría, con mucha felicidad, transmitiendo una vez más un tema por ahí nuevo para algunos, así que vamos a profundizar sobre el espíritu, pero primeramente vamos a saludarnos. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, familia, amigos, hermanos? Gracias por estar ahí, la verdad que muy contento de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un lindo programa y bueno, vamos a escucharlo. ¿Cómo anda, Leo? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Pame. Hola, hola. Y por ahí también ya empezamos a ver a Vero. Qué lindo compartir nuevamente con ustedes, así que... Hola, Vero. Le damos... Dale, presentala. Presentamos a nuestra hermanita Vero desde Neuquén. Hola, Vero, que va a estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Ahorita. Tengo mal el micrófono por aquí. Ahí estamos. ¿Cómo están? Hola a todos. Hola, Vero. Leo, hola, Carlitos, hola, Pame. Bueno, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy dispuesta a compartir con ustedes. Charlar unos temas realmente interesantísimos, así que aquí me dispongo a compartir. Gracias. Bueno, bienvenida, Vero. Vero, bueno, como les dije, es una mensajera también en este conocimiento. Estamos todos aprendiendo a ser de Dios, ¿no? Es una gran tarea, para eso hay que estudiar, para eso hay que tener conocimientos. Y bueno, estos mismos conocimientos que hemos ido aprendiendo son los que estamos compartiendo. Y uno de esos temas en este conocimiento es conocer el espíritu o el ascenso del espíritu. Del espíritu en sí podemos también dar una dimensión, pero particularmente hoy vamos a hablar sobre las 7 leyes de ascenso continuado, del espíritu. Una ley, podríamos decir, dice el diccionario, ¿no?, que es un principio o una condición dada para que algo se cumpla o se logre, o se sostenga también, ¿no? Una ley es para sostener algo en el tiempo, sostener el universo. Para que nuestro espíritu ascienda, se tienen que cumplir en un orden.
Es decir, se tiene que ir cumpliendo unas condiciones para que logremos que nuestro espíritu se una, mejor dicho, al gran espíritu creador. Siendo que venimos de ahí, es como que hemos dicho que nos hemos olvidado y ahora estamos recuperando esa identidad. Además, en un texto que tenemos del libro de Tecnociencia del espíritu, justamente, porque el espíritu es una gran ciencia, el espíritu unido con la ciencia también del terrestre, ahí se va a comprender esta dimensión que hoy se los traemos con palabras o desde nuestros sentidos, desde nuestro corazón o nuestro espíritu que ya reconoce esta verdad, ¿no? El hombre ha buscado su felicidad en el mundo material y la encontró temporalmente sin fuerza espiritual, sin pensamiento de vida, porque el pensamiento de vida está en el espíritu, en todo cuanto piensa el espíritu como pensamiento de él. El mundo se cae, ya no hay pensamiento de ascenso, está vacío por falta de pensar espiritual humano. Pues ¿qué futuro puede haber si éste no se crea ni sostiene en el pensamiento espiritual? La tierra está muriendo, la destrucción de esta humanidad está a las puertas. La causa de esta muerte generalizada es el pensamiento destructivo del hombre actual, que desconoce el espíritu preexistente, el espíritu de ascenso, el espíritu infinito y su preexistencia. Encontré en Juan que Jesús nos decía, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Fijémonos, vemos una dimensión de qué es el espíritu, ¿no? Las palabras, todo lo que él enseñaba, eso es espíritu. El atraso del hombre es por vivir en el pecado, en la carne, y no vivir en el espíritu. Por eso vino Jesús a mostrarnos cuál es la vida espiritual, no la carnal. Pablo a los romanos, también hay un capítulo que habla del espíritu y se llama Viviendo en el Espíritu. En uno de sus versículos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta aquí vemos la importancia del espíritu, ¿no? Un pantallazo muy rápido, hay mucho más por profundizar, igual después les vamos a ir hablando un poquito más de eso. Entonces nuestros hermanos mayores han traído este conocimiento para volver al camino real de la vida, que es la vida en el espíritu. Y para eso hay 7 leyes de ascenso continuado, es decir, una ley se da y a continuación viene la otra y viene la otra. Digamos, no es por separado, no es que me ilumino en la quinta y la primera no. No, necesitamos la primera, avanzamos a la segunda, a la tercera y así se va dando casi naturalmente en el espíritu, pero con mucho esfuerzo en nosotros, ¿no? Con conocimiento y aplicación de este conocimiento. La primera ley se llama Ley del Cuerpo Luminoso y nos dice: se alcanza cuando de él se expulsa todo vicio, sufrimiento, sacrificio, amargura, que es en suma la enfermedad, el envejecimiento, la muerte de las fuerzas vitales del hombre, cuando a cambio de esto se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz, que será el fruto de la aplicación de las restantes leyes de ascenso espiritual. Es decir, nuestro cuerpo se vuelve luminoso una vez que hacemos lo que siempre hemos transmitido desde aquí, lo que se llama trabajo interior. Superar ese cuerpo de barro implantado que nos hicieron creer, donde nos estamos siempre peleando, tenemos vicio, hacemos lo que queremos, se llama más o menos en este mundo, aunque así es, así nos lo dijeron que sea. Pero eso genera otras condiciones detrás. Detrás no hay una felicidad de eso. Bueno, quien toma después está sufriendo una situación de amargura justamente, de tristeza, de mucho desequilibrio emocional. Entonces aquí es donde se pierden las fuerzas vitales, dice, porque ahí es donde se pierde la fuerza del espíritu justamente, ¿no? Entonces el hombre se deja
llevar, se deja hasta aplastar por este vicio. O este aplastar es como tapar esa deuda que tiene, ¿no? Eso que no pudo resolver. Que bueno, tiene que ver con todo lo que nos han implantado en este planeta. Cuando con el conocimiento vamos reconociendo estos errores y vamos limpiándonos y vamos sacando estas amarguras, primero antes que nada, esto genera la enfermedad, porque uno cuando se siente mal se empieza a enfermar. Siempre que uno tiene una enfermedad, revisemos qué nos ha pasado últimamente. Nos pusimos muy nerviosos, estuvimos con mucho miedo, me preocupé mucho por algo, ahí viene la enfermedad. Por ende viene el envejecimiento y por ende la muerte. Cuando a cambio de esto, dice, se logra toda felicidad, equilibrio, armonía y paz. Estas son palabras vanas en el mundo, palabras que muchos hablan, pero en realidad son leyes. Entonces, cuando vamos mutando todo ese cuerpo de barro, nos vamos transformando en este cuerpo luminoso porque vamos encontrando esa armonía y esa paz. Y ese equilibrio tan buscado, y esa felicidad tan buscada. Y eso no significa que andamos por ahí todos recontentos, como que sí, pero también hay una felicidad que tiene que ver con lo interno. Ya no sufro, ya no tengo amarguras, ya no estoy triste. Entonces ahí voy mutando este cuerpo de barro en este cuerpo luminoso. Y este cuerpo luminoso, al conseguirlo, vamos avanzando, porque entonces el espíritu pide más. Y ahí vamos a entrar a la segunda ley. ¿No, Carlitos? Así es. Que es la ley de la mente sensata. Se obtiene, se la voy a leer así, y después lo vamos a ir analizando. Se obtiene, dice, cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo. Esto es importante. Sanando y no trayendo muerte. Forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, pues el karma, que es la deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿qué es la mente sensata? Digamos que es la verdadera mente, ¿no? Una mente prudente que está al servicio del cuerpo luminoso, que ahí ya nos explicó Pame. Es una mente que está al servicio de unas emociones que van a favor del crecimiento del hombre. Y actualmente está conectado a una mente del cuerpo psíquico, pues el hombre de la tierra lo han manipulado, le colocaron ese cuerpo psíquico, esa mente inconsciente, que fue una manipulación en contra del hombre, que lo llenó de conceptos, de ilusiones y lo llenó de fantasías. Ahí, bueno. Hay una parte que dice, la primera parte dice, se obtiene cuando de ella se elimina todo flujo infeccioso de pensamientos que detengan el proceso de limpieza del cuerpo luminoso. Entonces ya aquí no existe ningún tipo de pensamiento imperfecto. Estamos hablando que ya el hombre estuvo haciendo un trabajo de limpieza, comprendiendo ya lo que tiene que hacer con la primera ley del cuerpo luminoso. Tiene que equilibrar, tiene que armonizar, llegar a la paz y así eliminado todo vicio, todo sufrimiento, toda amargura. Tiene ahora que agregar un nuevo proceso de la verdadera mente. Y esa verdadera mente tiene una condición importante que aquí lo vamos a ver, ¿no? La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo. Entonces acá podemos hacer una reflexión. ¿Cómo estará mi mente en este momento, no? ¿Será que está pensando cosas de luz? ¿Cuántas veces al día me da vergüenza, por ejemplo? Me da pena, me da tristeza, me da decepción, critico. Si uno lo está pensando aunque no lo diga, ¿esto será una mente sensata? ¿O será una mente insensata? La del cuerpo psíquico, o la mente del pozo profundo de la estupidez, ¿no? Como dice en Juan, el libro secreto de Juan, perdón.
En este punto la ley nos llama a la purificación del pensamiento que no pertenece al hombre que busca la luz del Padre Eterno. Estos pensamientos oscuros que cada uno tenemos, esos pensamientos no son nuestros. Esos pensamientos nos imponen el sistema a través de los medios de comunicación porque dañan los sentidos del cuerpo. Y uno queda con esas imágenes falsas que nos produce, por ejemplo, cuando miramos televisión. Y estos son recibidos no por nuestro consciente, sino por nuestro subconsciente, que sí sabe lo que está recibiendo. Y eso lo comienza a replicar como ilusiones, fantasías, y eso queda en el hombre como una conducta, ¿no? O con un pensamiento que es de él, pero no es de él. Y eso queda grabado como un pensamiento dentro de nuestro cuerpo psíquico. Dentro de la mente sensata funciona otra mente, que es la mente original que somos nosotros. Es la mente al servicio verdadero del Cristo. Es la mente que siempre está construyendo, tiene un pensamiento perfecto, que siempre tiene una mente llena de conocimientos verdaderos. Es la mente con la que caminaba Jesús acá en la tierra y con la que nos enseñó. La mente sensata ayuda a edificar y debemos comenzar a ejecutarla, ¿no? La mente sensata siempre actuará creando y no destruyendo, sanando y no trayendo muerte, forjando el futuro del espíritu y no deteniéndolo, pues el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Son dos condiciones. Entonces, la toma de conciencia en la medida que el hombre va cambiando su pensar y su accionar, y es ahí donde aparece la sensatez, y la sensatez es lo que debe acompañar en este momento. Muchas veces las personas dicen que tienen un karma, y no sabe cómo quitárselo. No necesita nada de lo que el mundo le ofrece, las piedras sanadoras, qué sé yo, bueno, todas esas cosas. Para sanar su karma es revisar lo que usted contiene en su mente. Y nos debemos preguntar, ¿qué he hecho? ¿Qué he venido haciendo? ¿Qué he venido pensando? ¿Qué no me ha generado un dharma, ¿no? Un proceso de dharma. Es ahí donde debemos empezar un proceso de forma de conciencia y comenzamos a revisarnos el más mínimo pensamiento y quizás pensemos que ese pensamiento está mal, pero bueno, es muy chiquitito y nadie lo está viendo, nadie se va a dar cuenta. Pero debemos recordar que tenemos 72.000 billones de células y que adentro de cada célula hay una luz y ellos guardan memoria de lo que usted hace, de lo que siente, de lo que uno piensa, ¿no? Y eso también los guarda en los 7 logosoles del cuerpo espiritual, en 7 chakras, que tienen que convertirlos en logosoles a través de un proceso de purificación que acá lo estamos aprendiendo con las 7 leyes del ascenso. Al contener la fuerza de estas 7 leyes, ya el karma va desapareciendo, porque el karma, deuda de la vida ante la ley suprema, se produce por el mal pensar y proceder del hombre retrasado. Eso es lo que nos dice la ley. Digamos que el karma es parte del mismo aprendizaje. El karma es la manera como la ley, por medio del amor, le enseña al hombre que corrija aquello que hizo mal contra sí mismo o contra los demás. Es la clave, o sea, la clave está en que el hombre está pensando en lo que está haciendo. Debemos observar cómo estamos viendo a nuestro amigo, a nuestra esposa, a quien nos acompaña, ¿no? ¿Cómo analizo el mundo? Debemos tener claridad de pensamiento, no ver el cuerpo físico, sino también su espíritu. Y es ahí donde estas leyes nos van centrando en la mente de Cristo, de nuestro Padre eterno y sin fin. Debemos corregir todo lo que guardamos por dentro, eliminar los vicios, los malos hábitos, para lograr el ascenso de nuestro cuerpo espiritual. Bueno, y ahora viene la tercera ley que es importante y usa como base, ¿no?, esta ley que estamos hablando. Adelante, Leo. Muchas gracias, Carlitos. Y bueno, al escucharlos reflexiono y digo, qué gran momento que estamos viviendo. Cómo las profecías, cómo las leyes que nos han entregado a raíz del tiempo hacen que hoy en día el humano como un individuo tenga la posibilidad de empezar a enaltecerse, de empezar a construirse y empezar a marcar ese camino, esa comprensión. Y bueno, tomando en cuenta las 3 primeras leyes,
La primera de un cuerpo luminoso es la de un cuerpo limpio que nos nombraba Juan. Una mente llena de conocimientos, esa mente sensata. Y Juan nos nombraba un corazón puro. Y entonces aquí la tercera ley que podemos encajar en el conocimiento que se le ha entregado a la humanidad, desde el comienzo hasta el día de hoy, que empieza a interpretarlas al hacerlas vivas. Esta ley es la ley de emociones libertarias. Es la respuesta y logro de las luchas emprendidas y ganadas en la primera y la segunda ley. La mente condicionada siempre a la búsqueda de nuevas alturas espirituales no se detiene y, por el contrario, está ávida a nuevos logros y mayores de comprensión y de acción en pos de una luz mayor, que siempre estará cada vez más cerca y de mayor intensidad a cada paso. El cuerpo luminoso, dirigido sabiamente por una mente sensata, libertará el espíritu de las emociones dañinas del estado temporal de las encarnaciones y sus secuelas de aprendizaje. Las emociones fuerzan o elevan o convierten en polvo el tiempo y el espacio de los hombres, bien conocido como el almacén de datos. Son en sí mismas parte del cuerpo espiritual que se transmiten de encarnación en encarnación, y si bien son de carácter negativo, entonces ya tenemos las respuestas al atraso del hombre, que lucha sin poder liberarse del materialismo de las emociones, de las ataduras de este mundo. Bueno, para explicar un poco esta ley y cómo se une con la primera y con la segunda. Hoy en día ya tenemos en cuenta del cuerpo espiritual. Ya comprendemos a ese gran espíritu que siempre se nos ha llamado a reconocer. Cómo poder identificarlo por dentro. En el programa anterior hablábamos de los logosoles, que cada uno rige una parte del espíritu, que bueno, en su unidad equilibran el espíritu. También lo mismo con estas leyes, con la de la mente sensata, que es qué pienso yo, qué hay adentro mío, qué memoria grabo. Y en la tercera ley nos habla de las emociones. Somos conscientes que las circunstancias del mundo, del sistema en el que vivimos, en el que podemos decir que estamos atrapados y que somos esclavos hasta que conocemos la ley y nuestra potestad. Recuerdo que los fariseos habían dicho que ellos no eran esclavos, que los había liberado Jacob. Y Jesús les dijo que eran esclavos, claro, porque al ser espíritus, la sociedad en ese momento no reconocía que el espíritu conlleva unas leyes y eran esclavos de emociones. Y hoy en día seguimos en esa esclavitud, pero ya la empezamos a vencer, ya empezamos a liberarnos de esas emociones que nos perturban, que no nos dejan dormir, que nos afectan en nuestras relaciones, tanto los celos, tanto las inseguridades, los miedos. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad y el compromiso con nosotros mismos de empezar a direccionar nuestra encarnación, qué es lo que grabamos, qué es lo que somos, cómo nos mostramos, cómo tomar esas riendas de la vida en todos los aspectos en los que vivimos, en nuestras familias, cómo nos comunicamos, cómo soy yo conmigo mismo, hago de mi interior un infierno o busco ese paraíso interior. Bueno, para ir dejando un poco de espacio y que Vero nos siga contando un poco de estas leyes que, bueno, las estudiamos cada uno y las interpretamos a nuestro sentir. Mi hermana Vero, te doy el pase. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Genial. Bueno, la verdad es que las leyes de ascenso es un material, yo diría, suculento, realmente rico para poder entenderlas, interpretarlas, pero también llevarlas a nosotros mismos, ¿no? En estos que han compartido la ley del cuerpo luminoso, que me hace reflexionar realmente cómo estoy viviendo hasta aquí y dónde tengo que accionar para que mi cuerpo, que es la herramienta, es lo que lleva mi espíritu, es
el vehículo de mi espíritu funcione en perfecto estado. Si mi cuerpo funciona en perfecto estado, mi espíritu, ¿sí?, va a tener una conexión diferente con mi cuerpo. Entonces es sumamente importante ser consciente de por qué. No estamos hablando de limpiar el cuerpo porque estoy gorda, porque estoy flaca, porque tengo arrugas o ese tipo de cosas, sino de ser un cuerpo sano, un cuerpo que resista todo esto que necesito trabajar con mi espíritu. La mente sensata nos da la posibilidad de tener un pensamiento claro. Esto que decía Carlos, ¿no?, de poder discernir qué estoy pensando. ¿Soy yo realmente la que piensa en juzgar, en mentir, en gritar, en ofender, o solamente estoy usando mi mente como dice el Cristo, ¿no?, en el libro secreto de Juan, que pide una mente como compañera con la cual crear? Entonces ahí cambia totalmente la dimensión de la mente cuando se conecta con el corazón. El funcionamiento es totalmente diferente. Entonces luego tenemos las emociones libertarias. Fijémonos qué nos ha dado el mundo. El mundo como emociones, enojos, iras, novelas para penetrarme en la novela y enamorarme del galán y ese tipo de cosas, y que quiero tener la vida de la princesa y esas cosas que no son reales, son emociones que no son verdaderas. Las emociones libertarias son las emociones que me conectan con la vida, el abrazar a mi hijo, el abrazar a mi madre, a mi esposo, el tener una verdadera conversación, ser genuino, emociones que son reales, que son verdaderas y que hacen que mi espíritu se engrandezca. Venimos hablando del espíritu, porque justamente este mundo está diseñado para que nosotros no nos encontremos con nosotros mismos. Entonces este conocimiento lo que nos devuelve es la verdad de quiénes somos. Pero tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer una depuración de todo lo que el mundo nos ha implantado, que nos ha puesto, como decían recién, como cuerpo psíquico, un poncho por encima nuestro que nos bombardea de pensamientos y de cosas y de ruidos y de publicidades, y están todo el tiempo los pensamientos. No hay un pensamiento que sea fácil de ganar, siempre tenemos como flashes de pensamientos y de imágenes y de cosas, y eso hace que nuestra mente esté ocupada en cosas que no son reales. Entonces nosotros tenemos que aprender a usar nuestro pensamiento, a usar nuestra mente, pero también tenemos que saber que debemos crear nuevas memorias para que nuestro cerebro funcione, nuevos caminos neuronales con los cuales la información nueva va a hacer que yo pueda accionar desde otro lugar. Entonces, ante una misma situación, mi reacción ya no va a ser la misma. Ya no va a ser un grito, ya no va a ser un enojo, ya no va a ser una ofensa, sino más bien una comprensión, sino más bien un me pongo en tu lugar, una empatía. Entonces, vamos haciendo una mutación, ¿sí?, una resurrección al hombre nuevo, que eso es también el camino profético. Por eso es lo que este conocimiento nos devuelve. La cuarta ley, que se llama ley de comprensión voluntad, permiso, la voy a leer, dice: al trascender cada uno de los pasos que exige el cumplimiento de las 3 leyes anteriores, alternando cada una de ellas en la vida cotidiana del hombre, tenemos entonces como respuesta el acto de la comprensión, que es una substancia de vivencia con inteligencia. En síntesis, la voluntad creadora. Y así, ya la comprensión actúa como un resorte impulsivo de la voluntad y se detienen los ataques de las sensaciones del cuerpo, de la mente sensata y de las emociones oscuras. La comprensión y voluntad son en ese momento la herramienta definitiva de inteligencia superior. Entonces, esta ley, ¿qué nos dice? Nos está hablando de un sentir genuino, nos está hablando del corazón, nos está hablando de que cuando nosotros podemos estar atentos
a la ley del cuerpo luminoso, estar atento a lo que me pasa en mi cuerpo, estar atento a la mente sensata, a las emociones que voy teniendo, el discernimiento es otro, es lo que estaba compartiendo recién. Mi mente empieza a funcionar de otra manera. Entonces hay un impulso, una necesidad de querer saber más, una necesidad de cambiar realmente, porque empiezo a comprender que lo que estaba viviendo no era verdad. Todos sabemos, y de hecho todos los oyentes saben, porque se ha dicho aquí más de una vez, que estamos como encerrados en una matrix, que tenemos que salir, y que eso es lo que hace el Hijo del Hombre. Son todas las enseñanzas que Cristo nos trajo a este planeta, y nosotros tenemos que hacerlas vivas. Entonces, en nosotros mismos primero, que es lo que nos diferencia de todas las religiones del mundo. Las religiones del mundo nos ponen a hacer cosas buenas, a tener buenas acciones, pero todo termina ahí. Cierro la puerta de mi casa y me peleo con mi esposo, grito, insulto y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que sucede, que es como normal. Pero nosotros sabemos que eso no es normal, que hay una vida real a la cual estamos accediendo, estamos caminando para poder llegar a esa vida real. Y todo esto está enlazado obviamente con los logosoles que entregaron en la semana anterior, con los días de creación, con los impulsos que vamos necesitando para salir de ese lugar. Entonces, hay un gran trabajo para hacer, pero es realmente maravilloso cuando logramos ver que como nos estábamos sintiendo, que los enojos, que las iras, que las cosas que me hacían sentir mal, que me latía fuerte el corazón, que me ponía nerviosa, que me estresaban, y todo ese tipo de cosas no son mías, no me pertenecen, son pensamientos que han sido muy de a poquito implantados en diferentes formas, pero nosotros ya estamos sabiendo que eso no es lo verdadero y que estamos creando un nuevo tiempo. Estamos creando un nuevo espacio, estamos haciendo nuevas todas las cosas. Y estas leyes, este tránsito nos ayuda a que eso sea paulatino, a que eso sea en conciencia. Bueno, y seguimos con la quinta ley. Adelante, Pam. Gracias, Vero. Bueno, me voy a quedar con una expresión que dijiste. Bueno, mi mente empieza a cambiar con esta comprensión voluntad y aplicando la primera y la segunda, tercera, el espíritu, nosotros empezamos a comprender. Entonces viene la quinta ley, que es ley de la inteligencia superior. Y dice así, ¿no? Y ya el camino sin muerte, la mente y las emociones conducidas por la comprensión voluntad, brilla con luz propia, la triple fuerza de la que estamos dotados desde el origen creador. Es decir, tenemos tres inteligencias dentro nuestro que ya empiezan a aflorar, por eso la mente también comienza a cambiar. Estas tres son la inteligencia del intelecto espiritual, que es el camino. Es cuando, yo siento acá que cuando comprendo, cuando aplicamos la anterior ley y comprendo y pienso como Cristo. Parece ser elevado, pero Cristo es un pensamiento de luz. Entonces, mi intelecto, esa mente que empieza a cambiar, empieza a sentir cómo pensaba Cristo, pero por lo que la inteligencia en su madurez, en su comprensión, en su amor, en todas las leyes juntas, vamos a decir, ¿no? Vamos comprendiendo así de a poquitito que este trabajito es en nosotros, por eso llegamos a la resurrección. Se activa esta inteligencia del intelecto espiritual. La segunda ley es la inteligencia de resurrección e inmortalidad, que es la vida. Una va concatenada con la otra, igual como las leyes, y estas inteligencias también. Si empiezo a sentir con este pensamiento de Cristo bondadoso, vamos a llamarle de manera simple, empiezo a entrar en la resurrección. Siento la inmortalidad del espíritu. Tantas enseñanzas en algún momento en mí empiezan a hacer eco, se dice, ¿no? Se empiezan a transformar y convertirse en esa verdad. Porque entonces, ¿qué es la verdad? Esta inteligencia de resurrección e inmortalidad es la verdad.
no podemos decir que no lo es. El espíritu sabe que así es. Nuestro espíritu y cada una de nuestras memorias que están guardadas en nuestras 72.000 billones de células que dijo Carlitos, está guardada esta memoria. Y la tercera ley es la inteligencia de creación y eternidad. Que esa es la vida y esa es la luz. Entonces se van activando estas tres inteligencias en nosotros. Porque pasar a tercer día y no vivir con lo que el mundo muestra como avance, no significa que vamos a vivir en retroceso. Eso yo trataba de transmitir a una persona que no me comprendía. Yo comprendía, le quería ayudar a comprender que en este tercer día el hecho de que no haya ciudades, ni barcos, ni aviones, ni esas cosas que vemos, ¿no? ni banca, ni nada de eso, no significa que vamos a ser otra vez como al comienzo de nuestro inicio como humanos. Al contrario, se activa la inteligencia. Pasamos a ese tercer día con estas tres inteligencias activadas. La inteligencia en el intelecto de resurrección e inmortalidad, ya sé que soy inmortal. Y creación y eternidad. A este punto quería llegar, ¿no? Entonces a ese tercer día nosotros pasamos con toda esta inteligencia, ¿qué hacemos? Creamos. En principio ya nos estamos recreando hoy día, porque, bueno, esta ley de ascenso nos está devolviendo justamente la vida en el espíritu. Entonces vamos entendiendo la inteligencia del espíritu. Estamos hablando de la luz. Siendo que la luz, que no es un foquito, una lamparita, un bombillo, dice, es una inteligencia. Y son tres inteligencias, no es una. Es la de la madre, es la del padre, es la del vástago, la de Cristo. Esas tres inteligencias están dentro nuestro. Y a medida que vamos haciendo la transformación en conciencia, porque este es un camino de conciencia, vamos llegando a esta inteligencia también. Se van a ir activando en nosotros, a medida que vayamos haciendo todo el proceso de las anteriores leyes, por eso se concatenan. Y vamos a seguir ahora, después de la inteligencia superior, ¿a dónde ascendemos? La sexta ley, que es la ley de la sabiduría del saber, que dice lo siguiente. Ahí está. A partir de este momento, el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Ya no tiene que preguntar a otros cómo es el sendero, pues él es su propio camino. Él es su verdad, él es su vida, hasta donde quiera llegar. Me quedé pensando, ¿no? Qué maravilla. Porque dice, a partir de este momento el hombre adquiere su propia sabiduría, ¿no? Porque venimos acompañados, podríamos decir, de una triple inteligencia, como dijo Pame, y una comprensión voluntad, que es lo que estaba hablando también Vero, que acciona al servicio del espíritu del hombre y el desarrollo de la luz, ¿no? Tiene las emociones libertarias y tiene una mente sensata con un pensamiento perfecto. Y ya el cuerpo está al servicio del desarrollo del crecimiento espiritual. Ya tiene la sabiduría fuera del mismo como voz interior, y ahí se desarrolla el diálogo, ¿no? Con esa voz interior, porque ya comprendimos y aplicamos las leyes del cuerpo luminoso, la mente sensata y las emociones libertarias. Ya hemos eliminado todos esos pensamientos del mundo que aleja su sentido de la realidad verdadera, ¿no? Ya estamos adquiriendo esa sabiduría del saber, porque ya hay una voz interior que ya venía dentro del hombre, que ya se conecta con su propia fuente, y esa fuente contiene todo el conocimiento que tenemos guardado dentro de nosotros mismos, ¿no? Muchas veces pensamos que, por ejemplo, yo digo un campesino, pero puede ser otra persona, ¿no? Tiene poca inteligencia, ¿no? ¿Qué va a tener poca inteligencia? Tiene muchísima inteligencia, tiene mucha información y sabiduría que guardan dentro de su propio ser, que guarda, por ejemplo, la gente del campo, los indígenas, ¿no? Es una sabiduría que se cosechó a lo largo del tiempo y de generación en generación.
son esas memorias que están guardadas dentro del espíritu. Y esa memoria que tienen guardada dentro del espíritu también las tenemos guardadas nosotros. Pero tenemos que justamente caminar a lo largo de estas leyes, ¿no? Para recuperar todas esas sabidurías. Recordemos lo que decía Jesús: y cosas mejores de las que yo he hecho, ustedes podéis hacer. Esa fuerza es la que debemos aprender, ¿no? Porque, como dice esta ley, a partir de este momento el hombre adquiere su propia sabiduría. Su saber depende de su aprender y de su querer continuar. Qué hermoso que es esto, ¿no? Porque depende de estas dos condiciones, ¿no? Depende de su aprender y de su querer continuar. ¿Y hasta dónde llega esto, no? Uno se puede preguntar. Y esto no tiene fin, es eterno. Ya a esta altura el hombre se conecta con el infinito, a ese poderío que lleva por dentro, y con esa fuerza él ya empieza a caminar, ¿no? Él dice, ya no tiene que preguntar a otro cómo es el sendero, pues él es su propio camino, él es su verdad, él es su vida, hasta donde quiera llegar. A partir de acá podemos decir que uno comienza a adquirir una libertad verdadera, una sabiduría, y su caminar se hace con las leyes, se empieza a revisar internamente. Entonces se pregunta, ¿no? ¿Cómo tengo ese cuerpo luminoso? ¿Cómo está esa mente sensata? ¿Cómo están mis emociones? La comprensión, voluntad. Ahí está su guía, ¿no? Esa es su ruta que no puede olvidar. Estas leyes son muy prácticas, pero al mismo tiempo son supremas y poderosas y las aplicamos constantemente en nuestra vida. Este es el proceso de vigilancia, un proceso en el cual debo estar pendiente dentro de mí de lo que está ocurriendo, hasta dónde quiera llegar, dice la última parte. La pregunta que yo me hice, ¿no? ¿Y hasta dónde quiero llegar? Entonces pensemos algo. Estamos apenas en el segundo día de creación y nos queda nada más que 5 días de creación. Poco, ¿no? Para seguir aprendiendo, para llegar a un nivel. Nos queda mucho camino por delante. Y entonces, ¿queremos recorrer ese camino? Si lo queremos hacer, tenemos que comprender y aplicar estas 7 leyes. Y ahí está el secreto, para que esa fuerza del Cristo que está naciendo en nosotros genere ese proceso de resurrección. Bueno, y ahora vamos a la 7ª ley de la conciencia del ser soy. Muchas gracias, Carlitos. Y me ponía a pensar, digo, el espíritu en su condición anhela la libertad. Y esa libertad es lo que estábamos hablando recién, de esa propia sabiduría. Esa libertad verdadera. Que en el interior sabe, que el espíritu sabe, pero bueno, el mundo, el sistema no nos ha entregado esa libertad. Muchas cosas nos salen desde el corazón, con eso de entregar, de compartir, de buscar siempre acercarnos a esa naturaleza, a esa esencia de la vida, ¿no? A cómo el cuerpo hoy en día ya sabe lo que le hace bien y está reconociendo toda la artimaña que hay para desconectarlo. Ya mismamente con que te quieran negar el sol ya es demasiado, pero el espíritu aparece, entonces empieza a reclamar el territorio y se le entregan las leyes, porque es un momento en el que la humanidad está viviendo para decir yo soy. Y en esta 7ª ley de la conciencia del yo soy viene y nos dice: a partir de este momento se inicia el ascenso final, la elevación más alta del adepto, quien se guiará solo por el camino de su conciencia, la cual es una identidad insoluble de su ser conciencia y del soy conciencia, porque el ser y el soy tienen a su vez cada uno su propia herramienta. En el mismo, el ser que es y el soy que está en la esencia preexistente, que identifica en la luz como la única del ser. Es la conciencia de lo supremo que está en el hombre. Es una sabiduría que el hombre tiene que empezar a comprender desde que
reconoce un espíritu, el de la gran creación. Se reconoce a uno como un espíritu, se reconoce como un camino que tiene que trascender en esta encarnación para seguir avanzando. Y como decía, la ley anterior y en esta hablaba de una sabiduría que tiene por dentro, que va gestando en sus memorias de luz. Entonces también en la conciencia que adquiere como individuo en la creación, empieza a aceptar y a reconocer ese soy, que es el soy de la gran conciencia, que lo originó todo. Empieza a entender que hay leyes que son invisibles, que no están escritas ni en piedra ni en papel, que están en el corazón, las reconoce al momento que las aplica. El espíritu la desea y la mente empieza a buscar ese equilibrio que nos hablaba, esa paz, esa armonía. Y entonces empieza esa primera gran creación en el hombre. Ya empezamos a ser esos creadores con una inteligencia. ¿Y qué hacemos cuando nos edificamos? Lo que nos pide el Padre Eterno y lo que nos pide nuestro propio ser: compartirlo, entregar, ponernos al servicio, como ese Hijo del Hombre que viene a hacer un trabajo que no es otra cosa que a poner el planeta y las cosas como corresponde, en desenmascarar esas leyes que ya no tienen por qué, y es más, se les acabó el tiempo. Entonces aparecen los espíritus que hacen ese trabajo, que empiezan a mostrar, pero con su ejemplo, y ese ejemplo resuena, porque al aplicar las leyes uno empieza a sacar es como si fuésemos un bolsito y empezamos a sacar todo lo que ya no es, lo que ya no me sirve para mi ser, porque me reconozco como una conciencia, me reconozco como una creación. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué tengo adentro mío? ¿Qué comparto? ¿Qué es lo que entrego? ¿Qué es lo que soy en esta encarnación? Tomamos la dimensión de lo que somos. Berito, invitarte, ya que se terminaron las 7 leyes, a si nos podés encasillar todo en el tiempo que el humano vive, y capaz que estas leyes ya las estaba aplicando, pero no tenía como como algo para qué seguirlas. Hoy se nos fue entregado, hoy las podemos seguir, y bueno, ¿qué nos podés compartir? Un enlace. Ahí está. Pensaba, ¿no?, que nos toca desandar un camino, ¿sí? Porque si nosotros volvemos al origen de la creación, a lo que somos en esencia, nada de lo que nos han hecho creer es verdad. Entonces, cuando reconocemos estas leyes, nos reconocemos a nosotros mismos, porque forma parte de lo cotidiano para el ser. Humanidades de otros planetas, de otros días de creación que hablaba Carlitos, tengamos en cuenta que somos una humanidad que está en este planeta con una rebelión que está constantemente ahí, como atacando, buscándonos que seamos sus esclavos, consumiendo nuestra energía, deteniéndonos en el avance. Esto solo sucede en el universo, en este planeta. Entonces, esta humanidad es realmente fuerte, aunque aún no sabe, aunque aún no conoce el ser. Entonces, nos devuelven nuestra identidad. Eso es lo que ha hecho este conocimiento, devolvernos nuestra identidad, y eso, al poder reconocernos, decir, esto no soy yo, por acá no es el camino correcto. Cosas que hemos aceptado, y que cada día la normalidad de las leyes del mundo hacen que nos acostumbremos, y cada vez vamos así, cada vez más encerrados, cada vez más enfermos, cada vez más agobiados, cada vez el tiempo de vida es más corto. Si nosotros pensamos en qué es el ciclo de la vida para el mundo, lo que nos han enseñado en la escuela es nacer, crecer, reproducirse y morir. Listo, no hay más. Y uno se pregunta, ¿y para eso viene al mundo? Para crecer, para nacer, crecer, trabajar, para tener cosas que en teoría te van a hacer feliz.
y cuando en teoría ya llegó el tiempo de ser feliz, me muero, porque ya me gasté todo el tiempo de vida en trabajar por cosas, dinero. Entonces me robaron una encarnación, y así nos han robado miles de encarnaciones. Entonces llegó el tiempo en que nosotros nos empoderemos de nosotros mismos. Hay el profeta Daniel nos habla de la piedra que derriba la imagen, la estatua de Nabucodonosor, ¿no? Estos 4 poderes que sostienen el sistema que está implantado, que es nada más y nada menos impuesto por la rebelión. Entonces, hoy en día nos lleva a pelearnos, lo más actual es un político. ¿Por cuál? Pero son de ellos, son lo mismo. Entonces, nos ponen a dividirnos, a fraccionarnos, y nos alejan de lo real, de lo verdadero, de el propósito de la humanidad, el propósito por el cual esta humanidad fue sembrada aquí en este planeta. No fue hecha de barro, sino que fue sembrada aquí en este planeta como semillas de luces, decían los mayas. Entonces, esa identidad que viene desde la preexistencia, que viene del Padre Eterno, del principio de la creación, de un pensamiento perfecto, de un pensamiento, de una unión de él y de ella, del Padre Eterno y Bárbaro. Desde ese instante fuimos creados con muchísimo amor. Somos como una célula, como una semilla, como un ser luz del Padre Eterno. Entonces, cuando logramos dimensionar quiénes somos, entender nuestra propia identidad, estas leyes son así. Instantáneamente las incorporamos a las 7, porque es nuestra verdad de quiénes somos. Entonces no nos va a costar reconocer que tenemos que hacer un trabajo en nuestro cuerpo. No nos va a costar detectar un pensamiento infeccioso, un pensamiento que nos pudre la imagen del otro o de mí misma, que nos distorsiona la imagen. Ya las emociones no van a ser de ira, de odio, de efervescencia, ¿sí? De un partido de fútbol, no sé, cosas que voy diciendo porque las identifico de esa manera, sino que mi comprensión va a poner en acción una voluntad en pos de mi propio espíritu. Entonces esa es la continuidad, esas son las leyes de ascenso continuado. Esto Carlitos recién decía, la sabiduría, ¿hasta dónde llega? No se detiene. Nosotros miremos la perfección que contenemos desde el núcleo de nuestras células. Somos perfectos, nuestro cuerpo es una perfección que no hay ninguna máquina que pueda igualar. El límite de capacidad de nuestro cerebro de contener información, no nos alcanzarían 10.000 millones de años para llenar de información nuestro cerebro, de la capacidad que tenemos. Hoy le conocemos como memoria RAM, se podría decir. La capacidad que tenemos en nuestro cerebro es realmente impresionante, es magnífica, pero tenemos que acceder a ella, y para eso necesitamos estas leyes. Para eso necesitamos nuestros 5 sentidos, poder discernir qué es lo que quiero grabar. ¿Qué quiero grabar? ¿Mirar todo el día una pantalla o realmente conectarme con la vida? Apagar el teléfono y decir, voy a tener una charla consciente con mi hijo, voy a escucharlo, cómo se siente, qué piensa, qué le gustaría hacer, qué siente de la vida. Voy a ir un poquito más allá, crecer como seres humanos. Nos han negado eso, ser seres humanos. Jesús, el Cristo, cuando vino aquí a la tierra, fue muy claro, y Él nos hablaba y nos decía, nos buscaba una perfección, ser perfectos como vuestro Padre lo es. Y si ese es nuestro origen, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué nos apegamos tanto a la materia? ¿Por qué nos apegamos tanto al dinero? ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué nos encerraron? ¿Por qué nos dominaron el pensamiento? Y nos hicieron creer que no teníamos más capacidad de la que realmente tenemos. Entonces es momento de despertar. Es momento de levantarse y de empoderarse del Cristo que cada uno de nosotros es. De tener conciencia clara del propósito por el cual estamos aquí en el planeta, y que fue una decisión de cada uno de nosotros, el estar aquí en este planeta, pero con un propósito claro, con un propósito de vivir. Tenemos que seguir avanzando en los días creadores,
Tenemos que crear un nuevo tiempo en este planeta. Ya no podemos permitir más que se empoderen de nuestros hijos. Hoy no tenemos ni siquiera la posibilidad de poner un límite a nuestros hijos, porque ya las leyes del mundo nos niegan como padres, nos niegan. Hay tantas cosas que son tan injustas y se disfrazan de justas, ¿sí? Entonces se niega la vida, se defiende la muerte como si fuera una justicia. Entonces hay muchas cosas que son una manipulación tremenda, pero nosotros tenemos el poder de salirnos de ese lugar, tenemos el poder de crearnos a nosotros mismos y tenemos la autoridad para hacerlo con nuestro propio espíritu, pero también tenemos la responsabilidad de enseñar esta verdad a todo el mundo. Así que bueno, eso es lo que puedo compartir. Qué lindo, Vero. Gracias por tu claridad, por tu humildad y simpleza, porque has resumido de manera simple todo lo que hemos acá tratado de transmitir. Así que bueno, muchas gracias por todo lo que nos has aportado. Y vamos a hacer un pequeño cortecito y ya volvemos. No se vayan ahí, continuamos acá con las leyes de ascenso también y con Jesús y demás. Chau, chau. Muy bien, aquí estamos nuevamente y bueno, para terminar, digamos, ya estamos en la parte más final, ¿no? Pero para terminar este programa, esta última parte del programa, vamos a comenzar, con viendo un video o una enseñanza que nos deja Jesús dialogando con Nicodemo sobre justamente el espíritu. Vamos a escuchar a ver qué dice, qué nos enseña Jesús aquí. Sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, hermoso fragmento, hermosa enseñanza. Ya vamos a ir ampliando, pero antes de darle pie a mi hermanito para que sigamos hablando con Vero, quería primero agradecer a Cici Shea desde México, que nos está saludando, a Mauro del Sur desde Neuquén, a Sol Ridam también, que dice maravilla, cántico dorado, qué maravilla, gracias. Marisela Merino también nos está diciendo saber quién soy en el ser de las creaciones y ahí en donde se gesta la conciencia creadora dadora de vida. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que están ahí haciendo su comentario y escuchándonos en vivo. Bueno, hermanito, a ver, ¿qué tienes tú para entregar? ¿Qué es lo que sentís que nos está diciendo acá Jesús en base al Espíritu? Bueno, ¿Cómo ver este gran plan que se ha venido a traer a la humanidad? Para que en un tiempo, en ese día postrero, el hombre pueda nacer de nuevo, pueda nacer desde el Espíritu. Y en ese momento Nicodemo no lo comprendía. Incluso hoy en día mucho no se comprende. Pero cuando empezamos a encontrar ese sentido del corazón, donde habita el Padre Eterno, ¿cómo no amar la luz que yo tengo en mi corazón? ¿Cómo no dejar todo lo del mundo por eso tan preciado que es lo que yo soy, que es lo que es Él? Que Él y yo uno somos, decía el Cristo. Y también nos dijo que podemos tenerlo en el corazón. Entonces empezamos ese camino que es el regreso a casa, para poder ser parte de lo que vendría a ser, ¿no?, toda la creación, cuando el hombre empieza a ser esa conciencia creadora, ese serviluz que es del Padre, ese pedacito que somos. Y cómo no querer hacerlo lo que Él hizo, de venir a buscarnos. Cómo nosotros no vamos a querer ir a buscar al hermano. Cómo no le vamos a querer dar esa palabra, ese aliento de vida y de resurrección. Sabemos que el mundo está complicado. Sabemos que, los Hopi también nos habían dicho que quien tenga la paz en el corazón tiene el mejor refugio. Entonces empezamos a buscar ese refugio donde habita toda la luz, donde habita esa creación infinita, esa eternidad, esa sabiduría del ser que somos. Y podemos comprender cómo somos parte. Y cuando dice que Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su único Hijo, empezamos a dejar de tener ese miedo que las religiones nos quisieron imponer, de un cielo, un purgatorio, y empezamos a comprender de que somos parte de una creación perfecta, que nos desviaron el camino, pero hubo un plan, y el que ideó ese plan
vino a mostrarle al hombre por ese camino, bueno, que Él tuvo que pasar para que nos levantemos. Y hoy en día, ya por todo la Reina del Sur se ven esos corazones que empiezan a gestar el Cristo y es maravilloso. Mi hermana Vero, te doy pase a ti ahora. Bueno, gracias. Escuchaba esa parábola y la verdad que es maravillosa que podamos entender el tránsito de Jesús en la tierra, el camino y el legado que nos ha dejado. Y no para arrodillarnos y rezarle un Padre Nuestro o rezarle algo, sino simplemente para terminar la tarea que se nos encomendó. A Nicodemo le decía, es necesario nacer de nuevo. Bueno, justamente esto que estamos haciendo, esto que estábamos compartiendo, las leyes de ascenso, los logosoles, los días de creación, forma parte del plan entregado justamente para que podamos nacer, para que podamos aprender primero a conocernos a nosotros mismos, porque no nos hemos conocido. El mundo está diseñado de tal manera que nos ha entregado hasta personalidades, nos ha dicho hasta cómo deben ser nuestros comportamientos, cómo debemos accionar, reaccionar, qué estudiar, qué no estudiar, por dónde ir, qué hacer, dónde trabajar, dónde no trabajar. Y eso ha hecho que nosotros adoptemos comportamientos que no nos corresponden, que no son nuestros, que no son del ser, que no son del Cristo, que no corresponden a nuestra identidad, yo diría de dioses. Y forjar nuestro corazón como un corazón para Dios, como un corazón perfecto. Entonces, entregar mi corazón a esa fuerza es justamente hacer nuevas todas las cosas, es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es estar atento y por eso, a ver, vuelvo un poquito para atrás. Hoy decía que estamos en este planeta, estamos conviviendo con una rebelión que nos ha engañado, que nos ha hecho todo lo que hemos compartido. Pero ya es tiempo, ¿se me escucha? Sí, sí. Perdón. Ya es tiempo que lo hagamos nosotros mismos hagamos este nacer de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, podemos discernir y podemos hacer ese trabajo, podemos salir del dominio, salir de la rebelión, salir de Yaldabaoth, salir de toda el dominio diabólico al que estamos sometidos. O sea, nos hicieron creer incluso hasta que existía un diablo todo rojo, con cuernitos, con cola, que vive abajo de la tierra. Y no, está acá, está en el planeta, está, y no es así literal, sino que es una organización extraterrena que se ha dedicado a controlar el pensamiento del hombre, que se ha dedicado a detener el ascenso. Hoy, este conocimiento nos devuelve el ser, nos devuelve la identidad, nos devuelve a nuestro origen. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que aprender a crearnos a nosotros mismos, aprender a hacernos y a conocernos. ¿Cómo quiero ser? ¿Realmente me gusta estar enojada? ¿Realmente me gusta gritar? ¿Realmente me gusta hacer pelear, discutir, tantas cosas? ¿O elijo otra cosa? Para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis hermanos, para mis amigos, para el kiosquero, el almacenero, para quien sea. Aprender a ser de Dios, porque somos sus hijos, dice Parravicini. Y si somos sus hijos, somos dioses, pero tenemos que hacernos, crearnos, tenemos que nacer de nuevo con esa nueva identidad, con esa identidad de dioses. Hasta ahí, mi hermana, cierro el micrófono. Qué lindo, Vero, escucharte. La verdad que sí, uno piensa, ¿no?, que es más fácil ser de Dios que no serlo. Y sin embargo, esta rebelión nos ha alejado, ¿no?, de ese camino. Nos ha llevado por ese hombre viejo, ¿no?, ese hombre que tiene ira, envidia,
tantas cosas que no son nuestras, ¿no? Porque las pasiones, el orgullo, la vanidad, el ego, la soberbia, incluso de saberlo todo, ¿no? Porque hay gente que, qué sé yo, no sé, uno va a hablar y ya sabe todo, ¿no? Y no deja que alguien pueda hacerle cambiar su idea, ¿no? Su forma de pensar. Y qué hermoso es encontrar ese hombre nuevo cuando uno lo empieza a gestar dentro de uno, ¿no? Con amor, con comprensión, aplicando el perdón, porque sin perdón no hay amor. Y aplicar ese amor con libertad, ¿no? Ese amor que nos enseñó el Padre. Por eso es importante comprender, ¿no? Que hay algo que por el hombre y para el hombre, dice, se han creado los mundos habitados, ¿no? O sea que nosotros somos esa ley y nosotros tenemos que ser cumplidores de esa ley. Y todo lo que existe, ¿no? Puede ser utilizado por nosotros, todo lo que existe en la naturaleza, en el universo. El Padre nos ha creado, nos ha dado todo y nosotros nos hemos alejado de esa unidad con el Padre. Y justamente estas 7 leyes son las que nos llevan justamente a reencontrarnos con Él. Son leyes muy simples, ¿no? Muy fácil de comprender, pero bueno, lo tenemos que comprender y ejecutarlas, ¿no? Llevarlas adelante para que podamos ser eso, hijos de Dios, como vos dijiste, ¿no? Y bueno, esa es nuestra misión, esa es la misión que tenemos, ¿no? Como te dije, el hombre es la ley y la ley es la suprema sabiduría universal. No es el hombre de la tierra, ¿no? Es el hombre del universo. El hombre de la tierra todavía está metido dentro de esas jaulas en la que nos han enjaulado nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos están completamente distorsionados de la luz. Nos quieren entregar una libertad, ¿viste? Y estaba pensando ahora con los últimos acontecimientos, ¿no? Que todo el mundo hablando de votar a este, votar al otro, porque este no va a ayudar, el otro va a hacer una cosa distinta y todo es lo mismo. Y eso no se alcanza a comprender, porque estamos enjaulados en nuestro pensamiento. Nos han distorsionado completamente. Y qué hermoso es llegar a comprender esto, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser uno con el Padre? Siguiendo estas simples leyes. La verdad que es maravilloso. Pame. Bueno, gracias, Carlito. La hermosa reflexión también, sencilla, humilde y desde tu corazón. Y me quedo, ahora sí, ya vamos corriendo en los últimos minutos, pero me voy quedando con que ahí Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros somos Espíritu, no somos carne. Volver a tomar esa conciencia parece simple. Sí, me lo dicen y ya lo entiendo, pero no, si nos ponemos a pensar, si no tenemos este conocimiento, recibimos una información, tenemos un libro para leer, algo que nos recuerde, nos vuelva a realimentar o rememorar, como nos decía uno de nuestros oyentes. Rememorar quiénes somos, lo hacemos a través del estudio, a través de este conocimiento maravilloso que no es nuevo. Ya vino desde hace mucho tiempo con diferentes mensajeros, como hemos dicho, pero bueno, el primero que nos trajo este conocimiento fue Jesús el Cristo. Nos vino a decir que somos la luz y dice que elegimos las tinieblas. Y nos viene a recordar que somos espíritu y nos hemos olvidado. Pero ya estamos en el último momento de la profecía, que también nos lo dijo Jesús. Por acontecimientos ya se están dando estos últimos momentos. Y este es el momento de volver a recordar quiénes somos. Que Jesús, el Cristo, que no es esa... Sí, lo vimos acá en una película, tiene una forma, parece un nombre. La fuerza que está ahí adentro es la fuerza creadora y dadora de vida. Eso es el Cristo. Estamos hablando de vida. Entonces la vida está en el Espíritu. Y ese es el trabajo que
que hacemos nosotros, cada uno de nosotros, en este hermoso conocimiento, al cual invitamos a todos los oyentes, que si algo de esto resuena en su interior, algo sienten eso, que es así, puedan profundizar más, se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras redes, a través de nuestros WhatsApp, y nos dicen, quiero recibir esa información, ¿cómo hago? ¿Cómo es eso? Yo vivo en tal lugar, ¿en cuál lugar? Nos pueden mandar un mensaje o pueden entrar también a nuestras redes en Telegram, que también tienen un link ahí como para conectarse y sumarse a esta pequeña gran manada, ¿sí? Son los que escuchamos realmente lo que Cristo nos enseñó, eso es lo que estamos transmitiendo. Bueno, hasta ahí porque si no voy a seguir hablando mucho. Y a ver, vamos a dejar a Vero, que está allá a lo lejos, que nos puede darnos a ver algún mensaje, algo que le podamos decir a nuestros oyentes. Vero. Bueno, gracias Pame. Bueno, pensaba en lo que decían recién y hoy rememoraba el inicio de la creación. Y en el inicio de la creación, el hombre es la frutilla del pasto. Es la creación por la cual todo en el universo, todo en la creación ha sido hecho por el hombre y para el hombre, es que está diseñado el universo. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso y que está todo dispuesto para nosotros, no hay nada que pueda detener nuestro ascenso, absolutamente nada. Haga lo que haga la rebelión, nosotros reconociendo quiénes somos y sabiendo que los elementos están dispuestos para nosotros, la tierra, el aire, el fuego, el agua está dispuesto para nosotros, para que nosotros podamos sustentarnos, la misma tierra nos sustenta. Entonces, tener plena conciencia de que podemos salir de ese yugo, que podemos salir de esa rebelión y que no estamos solos. Que no estamos solos, estamos siendo asistidos. Todos estos seres que han entregado esta información, desde Enoc, que dejó sus profecías hace más de 12.000 años aquí en el planeta, hasta el Cristo, hasta Benjamín Solari Parravicini, que es casi contemporáneo. Tenemos información, tenemos sustento para poder hacerlo. Entonces no hay nada que nos detenga. Tenemos las leyes, tenemos nuestros propios impulsos, pero sobre todo nos tenemos a nosotros mismos, que es donde más aprendemos de nosotros mismos. Este trabajo que estamos haciendo, es por allá por Buenos Aires, yo por aquí, por la Patagonia, que les cuento que está nevando aquí en Neuquén. ¡Qué lindo! Está lindo, es hermoso. Tenemos este propósito, que es justamente encontrar a los 144.000, que no son 144.000 hombres comunes que andan por ahí, que dicen algunas corrientes que son los que se van a salvar, que van a ser sacados del planeta, bueno, un montón de teorías que andan pululando por ahí, sino que son 144.000 espíritus dispuestos a hacer lo que Jesús vino a enseñarnos aquí en la tierra. Son los que están dispuestos a nacer de nuevo en su propio ser, en su propio espíritu. Son los que están dispuestos a dar la mano al hermano mundo herido, como dice Parravicini. Son los que están dispuestos a sanarse a sí mismos para enseñar a los demás a sanarse. Son los que están dispuestos a amar con el mismo amor que el Padre Eterno nos entregó, que la Madre Bárbelo, el planeta, la Pachamama, nos entrega con cada elemento, con cada manifestación de los elementos. Es todo por amor y solamente por amor que estamos aquí. Entonces, empecemos a reconocer ese amor, que no es el amor mío de lo mío, no, es un amor genuino. Es un amor real, es como dice Pablo de Tarso, no es jactancioso, no es envidioso, todo lo puede, todo lo tolera, todo lo supera. Entonces aprendamos a contener ese amor. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias, creo que ya estamos en cierre. Gracias por invitarme, les mando un fuerte abrazo y aquí a disposición para servir cuando lo deseen. Un fuerte abrazo. Los vamos. Gracias, Vero.
Gracias, Berito, y a todos los oyentes. Un abrazo enorme. Gracias, Vero, gracias por estar con nosotros, por unirte a Cántico Dorado. Te vamos a llamar, claro que sí, nuevamente. Aquí está siempre. Así que bueno, gracias a vos y a todos los hermanitos que se disponen a nosotros también a colaborar en este programa y ampliar el conocimiento. Y nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau, chau. Gracias.